Hola, mi nombre es Bev de Oliari y hoy quiero venir a contestar la pregunta de cómo resisto hasta ver la restauración de mi matrimonio. Y es que te quiero comentar que antes del amanecer es cuando la noche más oscura se pone. Es ahí esa analogía que he compartido en videos anteriores donde te cuento cómo con Daniel ya estábamos empezando a entablar una conversación, cómo Daniel reconoce que lo que él había estado haciendo estaba mal y que pronto regresaría a casa. Fue ahí en medio de ese diálogo, la emoción, el ya estar preparándome para su regreso, el hacerle su espacio en el closet, donde me entero que lejos de regresar Daniel, acababa de poner un negocio con la otra persona. Ya estaban viviendo juntos, ya estaban en un contrato de 5 años para abrir un bar en donde ambos harían su sueño realidad. ¿Cómo fue que yo pude resistir hasta ver al enemigo huir? Y eso es hoy lo que te quiero venir a compartir a ti quien le estás creyendo a nuestro Padre Celestial, pero que por una u otra razón terminas nuevamente en la lona, tirado, tirada, en el desánimo y en la falta de fe de lo que un día estuviste creyendo. Hoy la pregunta es, ¿cuál es tu estrategia para poder hacer retroceder las tinieblas de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu nación y de cuanto aquello de lo cual en una misión se te dé a ti como intercesor? Te quiero venir a compartir el principio bíblico que me ayudó a poder resistir hasta ver la promesa de nuestro amado celestial cumplirse, la de la restauración primeramente de nuestros corazones y como añadidura la de nuestro matrimonio. Te quiero venir a compartir este principio bíblico a ti, quien has entendido que no se trata de mendigar amor, no se trata de ser alguien que está obsesionada por regresar a su cónyuge a casa, sino he entendido de que nuestra primera situación a cambiar es el de ahí donde fuimos infieles a nuestro Dios, el poder regresar a nuestro primer amor, que es nuestro Padre Celestial, que se trata de primeramente cambiarme a mí a través de la restauración de mi corazón, que es únicamente posible por la intervención del Espíritu Santo, el único capaz de redarguir y transformarme en ese proceso. Te vengo a compartir este principio bíblico a ti, que has entendido que para poder ser perdonados por nuestro Padre, primero debemos de perdonar. A ti quien has entendido que no se trata de recuperar a un cónyuge, sino de un alma que se encuentra en cautiverio y que al separar ese matrimonio, la siguiente puntería son los hijos. Y hoy te quiero venir a compartir el principio de la oración de fe. Y es que la palabra de Dios dice en Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y muchos dicen, Bev, yo he estado resistiendo al enemigo, pero no miro que se esté yendo. Cada vez la circunstancia se pone peor. Y te quiero decir que a muchos nos pasó eso, porque olvidamos el primer principio con el cual empieza Santiago 4, versículo 7, que es someterse a Dios para poder resistir al diablo de manera correcta, no solo donde lo estamos entreteniendo y hay cada golpe que nos lanza nos volvemos a regresar a tratar de parar en la lona, no se trata de eso. Se trata de poder someternos a Dios para que no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios podamos resistir hasta que el enemigo retroceda, salga, huya, se vaya de tu vida para siempre. Y eso es lo que hoy te quiero venir a compartir. A ti que has dicho, Bev, no tengo suficiente fe, no logro enfocarme y entender qué es lo que Dios me dice en las escrituras y mucho menos escuchar su voz. Hoy te quiero decir que la fe inicia cuando la voluntad de Dios es conocida. Y hoy te voy a compartir muchísimos versículos para inspirarte a meditar en lo cual es tu arma de contraataque, tu única arma para la cual Dios te ha dado para defenderte y hacer que el enemigo huya, y es la espada. La espada es una de las partes de la armadura
Además del yelmo, la coraza, el cinturón, el calzado y el escudo, la espada, que es la palabra de Dios, es la única que, si tú te das cuenta, la armadura no es para protegerte, sino para contraatacar. Te voy a dar muchísima escritura para afilar esa espada, de la cual ahí el Señor te va a empoderar con sus principios bíblicos, con su voluntad, para que entonces en fe tú puedas crecer en resistencia, pero principalmente sometiéndote a Dios, como dice Santiago 4:7. Miremos el contexto de esta palabra de Dios para entender hacia dónde nos dirigimos con el principio bíblico, que es la oración de fe que hoy te quiero compartir. Dice, sométanse a Dios. Capítulo 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de sí mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Voy a parar aquí. En un principio, yo no quería que Daniel terminara con la otra persona, porque era como que si ella hubiera ganado una batalla de la cual yo había perdido. Era que era como competencia y rivalidad a ver quién iba a tener la última sonrisa, el último jajaja, yo gané. Te lo confieso y no me da orgullo para nada, pero te abro mi corazón para ayudar a inspirarte, a escudriñar el tuyo. ¿Por qué es que tú quieres la restauración de tu matrimonio? Para que tu cónyuge venga a hacerte feliz, para demostrarle a la otra mujer que tú siempre fuiste la esposa y ella no tenía cabida, para vengarte, para demostrarle al mundo entero que tú tenías la razón y ellos no. Ahí es a lo cual la palabra de Dios se refiere con piden y no reciben porque piden con malas intenciones. Y yo te sé decir que una de ellas muy claramente la pude ver a lo largo de poder ir sanando mi corazón. Y es por ello es que es tan importante, antes de alimentar cuánta esperanza, cuánta fe, que tú puedas primeramente limpiar los lentes con los cuales ves la vida. Y es a través de sanar las heridas en tu corazón, para poder ver a través de los lentes de papá, de que no se trata de solo un matrimonio que fueron felices por siempre, se trata de almas, tanto la de la otra mujer o la del otro hombre que se metió en tu matrimonio, como tu matrimonio mismo del cual el Señor quiere restaurar. Sigamos leyendo. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí vamos a hacer otro alto. Antes de poder entrar al principio de la oración de fe que hoy te quiero compartir, tenemos que saber de que no puede haber orgullo en nuestro corazón. Es como que si entraras a un campo de batalla siendo un guerrero herido, ahí en donde vas a estar intercediendo en esa oración ferviente, pero tienes al enemigo quien te está acusando de día y de noche de hacia donde tu fuente de poder viene, que es nuestro Padre Celestial. Es aquí, antes de poder entrar a este principio, a la oración de fe, muy importante que todo caso abierto en la corte celestial pueda ser cerrado para no entrar como un guerrero, como una guerrera herida al campo de batalla, al campo de oración. Si tú quieres aprender más acerca de la corte celestial, lo puedes encontrar aquí en la letra I. Le pones pausa, vas a ese video primero y luego regresas aquí. Versículo 7, y llegamos donde empezamos hoy. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Paremos aquí, inconstante. El viernes que compartíamos Inspira Ora por ti, si no pudiste verlo, también te lo dejo en la letra I. El Señor nos hablaba acerca de la falta de fe, que era lo que estaba causando demora en muchos de esos milagros que estaban a la espera.
También nos habló acerca de no entretener pensamientos que no estuvieran alineados a su verdad. Porque, ¿qué pasa? Cuando somos inconstantes, hay un día que amanecemos pidiendo por la restauración de nuestro matrimonio, pero al día siguiente, cuando no logramos resistir al enemigo, porque no nos sometimos a Dios, con nuestra propia boca empezamos a maldecir aquello que el día anterior estábamos bendiciendo. Inconstancia, nos dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Versículo 9, seguimos. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y aquí está el mayor de los principios. Para ver la restauración de tu matrimonio, no empieza por humillarse delante de tu cónyuge, por mendigar amor, porque por ahí no es. Eso es idolatría y el Señor aborrece la idolatría. Se trata primeramente de purificar nuestros corazones, de llegar en arrepentimiento, en lamento, en tristeza, de habernos alejado de nuestro Padre, la única fuente capaz de poder darnos la fuerza necesaria para resistir al enemigo y que él huya. Pero empieza por someternos al Padre. Miremos qué significa esto en términos del principio maravilloso que hoy el Padre ha puesto en mi corazón compartirles. Y es que he estado orando por cada una de las personas que nos escriben, por personas aunque yo no les he podido contestar de vuelta en el correo, por peticiones que recibimos en Inspira Ora por Ti. Y sentí que el Padre me decía, es tiempo de compartirles este principio bíblico, porque no se trata de estar solo entreteniendo al enemigo, sino hacerlo retroceder, salir de un territorio que a él no le pertenece, porque por la sangre de Cristo ya esa victoria ya fue dada en la cruz. Tú estás peleando desde la victoria hacia la victoria, no desde el terreno de la derrota, donde el padre de la mentira, el enemigo, te ha hecho creer que estás. Y es aquí donde al conocer la voluntad del Padre, tu fe va a comenzar a crecer. Porque sin fe, nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque todo el que se le acerca a Dios debe creer que Él existe. Pero ¿cómo yo puedo empezar a creer si no conozco su voluntad? Es como un círculo vicioso. ¿De qué salió primero, la gallina o el huevo? ¿El huevo o la gallina? Bueno, ¿qué empieza primero? ¿La fe o la sabiduría? Y es aquí donde uno a uno van de la mano. Yo me lleno de la palabra del Señor para obtener su sabiduría, para alimentar mi fe, que estoy dentro de su voluntad. Y entonces la sabiduría crece, la fe crece y mi obediencia, el someterme a Dios, crece cada día. Y eso es lo que hoy nuestro amado celestial quiere que juntos aprendamos. Y si ya lo sabías, que lo puedas poner en acción. Aquí te comparto la estrategia que el Señor me dio hace años, cuando yo escribía mis cuadernos, ahí desesperada, al igual que tú, pidiéndole respuestas al Señor. Y es que la oración de fe involucra los siguientes 12 principios. Y al final de estos 12 principios te voy a dar ejemplos específicos de cómo yo apliqué esta oración de fe. Número 1. La oración de fe involucra el pedir. Para esto te dejo de tarea leer las siguientes escrituras para poder empezar a conocer la voluntad del Señor y así alimentar tu fe. Y así el círculo que hablamos que vaya creciendo hacia el lado vencedor, no hacia las mentiras que te han tirado en la lona y que te han mantenido en desánimo. Número 2. Entonces, número 1 involucra el pedir. Mateo capítulo 6, versículo 8. Tarea para que lo leas. Número 2. La oración de fe involucra pedir cosas. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Número 3. La oración de fe involucra pedir conforme a su voluntad. Santiago 4, versículo 2 y Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cuando tú te puedes aferrar en escritura para orar y creer,
Es ahí donde tú crees, esperas y no te mueves de esas promesas. Y cuando permanecemos en ellas, las bendiciones vendrán justo a tiempo. Esto fue lo que yo anoté. Número 4. Debemos conocer la voluntad de Dios que está en su palabra. Número 5. La fe inicia donde la voluntad de Dios es conocida. Número 6. La fe debe descansar en la palabra y no en los deseos. Era el primer ejemplo con el cual empezamos Santiago 4, donde yo quería que la otra persona se enterara que Daniel iba a regresar y no se iba a quedar con ella. Ahí estaba un deseo egoísta. No se trataba de la voluntad del Señor, sino se trataba de lo que yo quería en mi espíritu de venganza insaciable. Número 7. Solo será efectiva la oración de fe cuando tenemos un sólido fundamento en la Escritura. Esto significa que debemos buscar escrituras para lo cual estamos pidiendo. Entonces ya no hay duda, Señor, ¿será que estoy pidiendo fuera de tu voluntad? Por ejemplo, si estás pidiendo la restauración de tu matrimonio, cuando tú le robaste el cónyuge a alguien más, tú sabes que la Escritura dice no cometer adulterio. Entonces ahí ya puedes tener una respuesta. En cuanto a lo que comenzó en la arena, no puede terminar en la roca eterna. Entonces, si ese fue tu caso, es momento de pedir arrepentimiento al Espíritu Santo, pedirle perdón al Señor, el poder acercarte ante el trono de gracia y misericordia a través de Jesús, para poder cerrar esos casos abiertos que han traído maldición a tu vida. Si es que puede haber restauración o no, eso ya no lo decido yo. Eso es algo en intimidad ante tu Padre Celestial, el cual deberá de darte esa respuesta. Pero quiero que entiendas que por aquí empieza el poder conocer la voluntad del Señor, que no estamos pidiendo para deseos egoístas, que no estamos pidiendo para llenarme el ego, que no estoy pidiendo para poder yo ser feliz, sino para poder alinearme a la voluntad de Dios, la cual viene de conocer su palabra. Principio número 8. Debes de estar en fe antes de orar. No es primero pedir y luego orar. Primero debes de conocer cuál es la voluntad del Señor, entenderla, llenarte de esa fe, de lo que el Padre quiere, ahora tu corazón también quiere. Por ejemplo, nuestro Padre dice que Él deja las 99 ovejas y va por la que se pierde. Él conoce el alma de esta persona, quien ahora se encuentra en cautiverio porque se ha dejado llevar por las pasiones de la carne, por el engaño y la seducción del enemigo, que a través de otra mujer o de otro varón, él o ella va a encontrar felicidad. Mas sabemos que todo pecado lleva a la muerte. Y si Jesús murió en la cruz por esa persona, es porque Él no quería que fuera condenada al lago eterno del infierno, sino quería que pudiera también reconocerlo a Él y encontrar ahí la salvación a través de la fe, el confesar con la boca y el creer con el corazón que por Jesús somos salvos. Ese es el deseo de Dios para esa persona. También dice la palabra de Dios que dos son mejor que uno, porque si uno cae el otro lo levanta. Ese es el deseo del Padre para el matrimonio, no que se dividan, no que se destruyan hogares para formar otros. Número 9. La oración de fe puede ser por ti, primariamente. Ahí donde tú le estás pidiendo, Señor, quiero más fe, dame sabiduría, dame entendimiento para leer tus escrituras. Y la palabra de Dios nos lo dice, aún en el libro de Santiago. Dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, capítulo 1, versículo 5, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La oración de fe puede empezar por ti, para someterte a Dios de la manera correcta en obediencia, despojarte de esos deseos egoístas como el cual yo tenía que te comparto, y entonces no entretener al enemigo, sino resistirlo con las fuerzas del Señor, sin importar la noticia, sin importar la circunstancia por la cual eso que tú esperas pueda llegar a hacerse realidad.
porque entonces sabrás que estás alineado a la voluntad del Señor y no a deseos egoístas. Número 10. La oración de fe puede ser hecha para bebés cristianos, porque ellos los estamos cargando en nuestra fe. Esto es lo que hace un intercesor. Es alguien quien ora por alguien quien está que aún está empezando sus primeros pasos de fe, quien aún está en un nivel 0 de fe, porque se encuentra entre el desorden y lazos que el enemigo le ha tendido como trampa. Eso es lo que hace un intercesor, alguien quien ha pasado por esa circunstancia, que ahora ve a través de los lentes de papá y que está creyendo por esa persona que va a regresar al Señor. Eso es la misión de un intercesor, lo que en este momento esa otra persona no puede hacer, pero que yo en oración lo hago por él o por ella. Número 11, la oración de fe es usado por los perdidos a través de una señal para que crean que Dios es quien es. Entonces puedes pedir por su sanidad, por sus finanzas a través de la escritura. Número 12, debemos tener autoridad sobre lo que oramos en la oración de fe. Y es aquí donde yo te compartía que no podemos entrar como guerreros heridos. Es aquí donde yo te decía que tenemos que cerrar todo cuanto caso abierto en nuestra contra, que nos quite esa autoridad de poder decir en el nombre de Jesús, yo oro para que esta persona regrese en arrepentimiento, pero que no venga el enemigo a decir, bueno, pero mira la intercesora, ella no se ha arrepentido de esto y esto y esto y esto. ¿Cómo está orando por arrepentimiento de su cónyuge cuando ella aún no se ha arrepentido por el haber fornicado, cuando ella no se ha arrepentido por haber sido infiel, cuando fue detrás de sus ídolos y te dejó a ti, Dios? Entonces ahí el enemigo te estudia, mira de día y de noche, te va a acusar, dice la palabra de Dios. Y es ahí donde él anda como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién atacar. Y es ahí por eso que es tan importante de buscar la santidad a través del Espíritu Santo. Y esto es una ventaja porque es un gana-gana. Estás pidiendo por un alma que es el deseo, la voluntad del Señor, y al mismo tiempo estás buscando la santificación, que es principalmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para que no nos perdamos esa oportunidad de un día verlo cara a cara y de pasar la eternidad junto a Él. Si te das cuenta, el matrimonio es una de las más maravillosas herramientas para esa santificación. A través de los roces y de las situaciones en las cuales no estamos en acuerdo, va saliendo o lo mejor o lo peor de nosotros. Y qué mejor que tomar esta crisis como una oportunidad para acercarnos al Padre. Te quiero dar unos ejemplos específicos de cómo yo oré cuando yo estaba esperando este milagro en la vida de Daniel. Y te lo quiero dar solo para inspirarte y no para que hagas repeticiones vanas, porque la palabra de Dios dice que no debemos estar orando así solo por repetir, sino literalmente el que podamos llegar como una conversación ante el Padre alineado a su palabra, que se haga su voluntad y no la mía. Entonces es aquí cuando yo aprendí este principio, recuerdo haber encontrado esas oraciones que habían hecho rema en mi vida, que era como que Dios me estaba hablando a mí en mi situación, y lo que hice fue empezar a orarlas con el nombre de Daniel para que el Señor hiciera su voluntad en su vida. Por ejemplo, Jeremías 20, versículos 7 al 9. Has seducido a Daniel, has sido más fuerte que él y lo venciste. Cada día has sido escarnecido porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. No se acordará más de, y puse ahí el nombre de la otra persona, ni hablará más en su nombre. No obstante, en su corazón de Daniel, como un fuego ardiente metido en sus huesos, trató de resistirlo y no pudo. Si tú leíste el libro de Daniel de pródigo a misionero, ves esta oración hacerse completamente realidad. Y te lo digo que esto lo encontré recientemente. Daniel escribió su libro sin enterarse de estas oraciones que yo un día hice por él.
Jeremías 32:39. Y entonces Daniel le fue dado un corazón y camino para temerte Dios, y él lo sigue. Salmo 25, versículo 2 al 3. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ciertamente de ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Asegúrate de no ser tú el que se está rebelando contra Dios. Y este fue el salmo que me sostuvo cuando me enteré que ellos estaban poniendo un bar juntos. Y yo dije, Señor, yo no voy a ser avergonzada por creer en ti. Y esto solo significa que la circunstancia está tan imposible que cuando este milagro ocurra, a mí no me va a caber la menor idea que fuiste tú. Y entonces iré a las naciones a contárselo, a Europa, a Sudamérica, a Estados Unidos, a México, a Centroamérica, a China, a donde tú me envíes, Señor, yo iré. Y eso hoy es lo que está sucediendo. Proverbios 21:1, uno de mis favoritos. Como los repartimientos de las aguas, ahí está el corazón de Daniel. En la mano de Jehová, quien a todo lo que él quiere lo inclina. Aquí era cuando me decían, ve, pero él tiene libre albedrío. Sí, pero Dios no se mete con el libre albedrío. Dios trabaja a través de los corazones, a través de tocar y tocar y tocar hasta donde ya no puedan resistir más. Sí, Dios no creó robots, pero nos hace ver muchas veces el bien a través de experimentar el mal, ahí donde rebeldes nos vamos detrás de pozos secos, rotos, vacíos que no sirven para nada. Y entonces ahí nos toca para decir, aquí estoy, regresa a mí, porque lejos de mí nada podéis hacer. El Señor trabaja a través de los corazones. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Llevas 5 años, 10 años esperando esto. Jeremías 1:12. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. ¿Cómo está tu fe? ¿Está creciendo al mismo ritmo de esto que tú esperas ser apresurado? Jeremías 30:8. He aquí tú, mi Dios, harás volver de los fines de la tierra, entre ellos cojos y ciegos volverán acá. Si te cambiaste de país, de dirección, tu esposo no sabe, tu esposa no sabe nada de ti, aquí dice que hasta los ciegos volverán, hasta los que ni siquiera saben a dónde van, el Señor los va a traer de regreso. Déjale lo imposible al Señor. Eclesiastés 4:9-12. ¿Será que el Señor me quiere casada? A lo mejor me quiere soltero. Aquí dice, 2 son mejor que 1, porque sacarán mayor pago de su labor, porque una cuerda de 3 dobleces no se rompe. Donde me dice, pero bebés, que Él no quiere la restauración de mi hogar. Sí, la cuerda de 3 es tú, el Espíritu Santo y tu esposo. Tú y el Espíritu Santo ya son mayoría. 2 versus 1, ya son mayoría. Dice, 2 Corintios 5:18, y todo esto, quien nos reconcilió con Él a través de Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú eres parte de este ministerio de reconciliación. Y no me refiero solo al de tu matrimonio, me refiero que a través de tu testimonio muchos más serán reconciliados, primeramente con el Padre a través de Jesús. Eso es lo principal, y como añadidura, los anhelos de su corazón, conforme ellos vayan creciendo en ese amor, en ese deleite con el Señor. ¿No lo dice Salmos 37? Mateo 19:6, no son más 2 sino 1, por tanto lo que Dios juntó, el hombre no separe. Fueron muchos que trataron de separarnos con Daniel, incluyendo mis propias manos, pero aquí estoy para decirte que lo que Dios unió con un propósito, que es servirle a Él, que es alabarle y vivir para Él, que es ser sus embajadores, los que llevan las buenas noticias. Dios se encarga de guardar esos pactos. En el nombre de Jesús, que este video te inspire a no solo resistir al enemigo, sino primeramente a someterte al Padre. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video con la siguiente pregunta.